Hola, buenos días clase. Tenemos este ejercicio y vamos a resolverlo. Sea y de t la velocidad de vuelo en kilómetros por hora de un ave en función del tiempo t. Si y de t cumple con la ecuación diferencial 2k por la derivada de y más 2ty, que es igual a k por t al cubo por y al cuadrado. Calcular y de t en función de k. Si la velocidad inicial es de 4 km por hora y k es 0.5, calcular la velocidad al cabo de 2 horas. ¿Cuál será la velocidad a la larga? Así es como muchos docentes comienzan una clase y explican un tema. El fin de este video, más allá de resolver el ejercicio, es detectar las dificultades que un estudiante puede tener a la hora de resolver una problemática de ese tipo. Se espera que este video, compuesto por un plan de acción de 6 pasos, te sirva como guía para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Darío Pérez. Empecemos. En lugar de abordar el ejercicio de forma literal y un tanto aburrido, vamos a envolver al estudiante en el contexto del problema. Le podemos contar una historia y de ahí partir para su solución e interpretación. Imagina que eres un ave surcando el cielo, sintiendo la libertad y el viento en tus alas, mientras tu velocidad cambia con cada aleteo que das. En eso te pregunta, ¿qué pasaría si a medida que avanzo la resistencia del aire aumenta y mi energía disminuye? ¿Cómo puedo predecir cuánto tiempo podré mantener mi velocidad? Para responder a estas preguntas necesitamos hacer uso de las matemáticas, en este caso las ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas nos sirven para relacionar una función desconocida de una variable independiente con sus derivadas. En tu caso, te dirán cómo cambia la velocidad en función del tiempo, por ejemplo. Y ahora sí, vamos metiendo al estudiante en el contexto del problema. Vamos a suponer que la función y de t representa la velocidad de tu vuelo y la medimos en kilómetros por hora. Además, tu velocidad está dada en función del tiempo, a la que llamaremos t. Además, se nos pide calcular y de t en función de una variable k. Y también determinar la velocidad pasadas 2 horas, si la velocidad inicial es de 4 kilómetros y la variable k vale 0.5. Posteriormente, dar respuesta a la pregunta, ¿cuál será la velocidad a la larga? Al resolver todo esto, podremos saber entonces cuál va a ser tu velocidad. Y pues bien, vamos a descubrirlo. Es importante, antes de empezar, recordar los conocimientos previos que un estudiante debe poseer. El primero es tener dominio de álgebra básica, como las operaciones con exponentes, factorización, operaciones con polinomios, sustitución, reducción, por mencionar algunos otros. En cuanto al cálculo, se debe tener conocimiento sobre la derivación, sus fórmulas básicas, su forma de representación y su derivación respecto a otra variable, por ejemplo. En la parte de integral, el estudiante debe ser capaz de entender las operaciones básicas, sus propiedades, las técnicas de integración, como la integración por partes o el cambio de variable, trigonométricas. Además debe de poseer conocimientos básicos sobre conceptos de física, como la velocidad, el tiempo, la aceleración o la química, como el calor, la presión, etc., ya que las ecuaciones diferenciales poseen aplicaciones sobre estos campos. El estudiante debe de contar con la capacidad de modelación de las ecuaciones para que le sea de ayuda y para representar su comportamiento en base a algún factor. Por último, el estudiante debe de poseer una capacidad de análisis, de interpretación del resultado, pues recordemos que de poco sirve hacer todo el proceso si al final no sabemos qué hicimos o para qué lo hicimos. Una vez vistos los aprendizajes previos que el estudiante necesita para abordar la resolución de las ecuaciones diferenciales, el primer paso es analizar el problema.
nos dan la siguiente ecuación diferencial. Aquí pues el objetivo básicamente es encontrar la función y de t en función de k. Ya después podemos calcular el segundo punto solicitado. Por ahora solo nos enfocaremos en esto. Aquí la primera dificultad que podemos detectar es que puede haber confusión sobre lo que pide el problema, a qué se refiere y de t, cómo empezar el ejercicio. Para comprender lo que se pide, primero debemos saber qué significa la función y de t. Aquí el docente puede explicarle al estudiante lo siguiente. En sí la función y de t significa determinar cómo varía tu velocidad conforme avanza el tiempo. El siguiente paso es identificar el tipo de ecuación diferencial. Recordemos que las ecuaciones diferenciales para su resolución se clasifican en varias formas. En su forma general, que posee esta estructura, en su forma lineal, que posee esta estructura, en su forma de Bernoulli, que posee esta otra estructura, y en su forma de Riccati, que posee esta estructura. Hay más formas, pero por ahora solo nos enfocaremos en estas para fines de la resolución de este video. Aquí, la mayor dificultad que tiene el estudiante es no saber reconocer la estructura. Dice, tengo esta ecuación que me dieron, pero ninguna se le parece en sí. Tengo números y letras. El estudiante puede pensar, estas fórmulas poseen X y las que me dieron a trabajar tienen K's, tienen T's. Aquí pues podemos detectar que el estudiante puede ser no capaz de trasladar con un poco inclusive de imaginación lo que tiene con las fórmulas ya existentes. Esto sin duda será una gran limitante para abordar la solución que podríamos darle al estudiante, sin decirle obviamente cuál fórmula utilizar, es el de pedirle que revise muy bien las formas, que sea observador, que encuentre una relación entre los términos de la ecuación dada con los términos de las ecuaciones de las formas que tenemos disponibles. El siguiente paso en nuestro plan de ejecución es el de transformar la ecuación diferencial ordinaria. Supongamos que el estudiante ya se dio cuenta cuál forma va a utilizar. En este caso, detectó que su ecuación se asemeja mucho a la forma de Bernoulli. Aquí es importante volver a preguntar al estudiante si está completamente seguro en dado caso de que haya elegido otra forma de ecuación. Ahora debe hacerle parecer lo más exacto a su forma para darle solución. Aquí la dificultad que podría presentar el estudiante, en primer lugar, es no saber leer la ecuación que tiene. En segunda, no saber manipularla. Y sobre todo, tener confusión porque no cuenta con la variable x y además posee una variable que se llama k. Un posible error es que asuma la variable k como la variable x y desarrolle el ejercicio de esta forma hasta darse cuenta de que llega a un callejón sin salida. La mejor solución para no caer en este error es primero determinar que la variable x en la forma de Bernoulli hace referencia a la variable t que representa el tiempo en mi ecuación. Una buena alternativa aquí es proponerle al estudiante que haga un simple cambio de variable, que llame a la t ahora x. También podemos enfatizar y hacerle ver que la variable k solo está en la ecuación como un tipo de constante más, que se imagine que es un número. Así se le puede facilitar el cálculo. También puede haber una dificultad en ver la derivada que tiene la ecuación, no saber leerla o simplemente dejarla de lado y asumir que es una variable y tal cual. Desde antes, la mejor opción es que el estudiante cambie la notación de la derivada, pasar de la forma de Lagrange a la forma de Leibniz para facilitar su transformación. Entonces, nuestra ecuación original con los cambios realizados se transforma en esta expresión. Vamos viendo que se va pareciendo mucho a la forma de Bernoulli. Ahora podemos ver que nos estorba ese 2k que está delante de la ecuación para dejar a la derivada de y respecto a x sola. Para ello vamos a dividir entre 2k a toda la ecuación. Ahora simplemente vamos a simplificar. Para ello vamos a dividir entre 2k a toda la expresión. Vamos viendo que se va pareciendo mucho a la forma de Bernoulli y pues nos quedaría expresada de esta forma. Aquí la posible dificultad que pudiera presentar el estudiante es a la hora de simplificar los términos semejantes.
Al ser una operación relativamente sencilla, no se cree que pueda haber mucho problema, pero se debe de poner atención en estas habilidades algebraicas. Si se detecta incomprensibilidad, tratar de atacarla y yo recomendarle algunos videos o libros que le pueden ayudar a dominar este tema. Para poder visualizar un poco mejor, se le puede sugerir al estudiante reescribir la ecuación de esta forma, o bien la podemos escribir de esta forma, pues de la expresión como tal. Podemos reescribir esta ecuación que tenemos acá arriba de estas dos formas. La ecuación original finalmente está ajustada a la forma de Bernoulli. Podemos ver la relación entre las derivadas, la función p de x por y y la función q de x por la y elevada a un número. Pero aquí no acaba el ejercicio. Aún nos falta un largo camino por recorrer. Ahora debemos darle de solución a la ecuación de la forma de Bernoulli. Para ello, pues hay dos caminos del cómo hacerlo. El primer camino es transformar la ecuación de la forma general, que viene siendo de esta forma que tenemos aquí. El segundo camino es transformar la ecuación a una forma lineal. Si somos observadores, vemos que nos conviene pues el segundo camino, pues ya tenemos prácticamente la forma, solo hay que hacerle unas pequeñas manipulaciones. Además es un camino más accesible en cuanto a los cálculos a emplear, así que vamos a optar por este camino que tenemos acá abajo. Aquí una dificultad es que el estudiante pues no sepa ahora qué camino seguir, o ya lo tiene de esta forma y él piensa que ya acabó. Ahora nuestro objetivo es convertir nuestra ecuación de Bernoulli a una forma pues lineal, que es la forma que elegimos previamente. Para ello debemos ser observadores y detectar que se tiene que eliminar el término y al cuadrado que está en la última posición, esta que está aquí. Esto obviamente con el fin de asemejar a la ecuación lineal. Aquí el potencial error es que el estudiante divide a toda la expresión entre la y al cuadrado de esta forma, como lo hicimos con el 2k en la primera parte. Esto es incorrecto y hay que tener muy en cuenta esta posible falla. No podemos eliminar así porque si la variable y, ya que con esa variable es con la que estamos trabajando. Lo que se hace es hacer un cambio de variable para hacer esta eliminación del término y al cuadrado. Aquí debemos de utilizar la expresión que tenemos aquí abajo, la u, que es igual a la y elevado a 1 menos n. Esta expresión solo se puede hacer si queremos pasar de una ecuación de la forma de Bernoulli a una de la forma lineal, y la ecuación que tenemos tiene que cumplir con las siguientes dos condiciones. La primera es que la n tiene que ser diferente de 1 y la segunda condición es que la n tiene que ser diferente de 0. Las anteriores condiciones son porque si sustituimos el valor de la n, que vale 1, nos quedaría pues de esta forma. Y por propiedades de las potencias sabemos que una variable elevado al exponente 0 pues nos daría 1. Esto quiere decir que la u sería igual a 1, por ende pues tendríamos la ecuación de la misma forma originalmente, con una y elevada al exponente 0, o de plano la expresión u igual a 1 y no podríamos sustituir nada en la ecuación. La otra condición viene dada porque al sustituir el valor de n igual a 0 nos quedaría 1 menos 0, quedaría pues obviamente 1. Al sustituir pareciera que todo marcha bien, pero a la hora de calcular la primera derivada nos daremos cuenta de que nos quedaría solo 1, teniendo una respuesta muy diferente a la que queremos llegar. Aquí ya no tendríamos el diferencial, tendríamos el número 1 y pues por eso tampoco se utiliza cuando una n vale 0. Una vez comprendidas las restricciones, es hora de calcular nuestro cambio de variable, despejando la y en primer lugar para poder introducirla posteriormente a la ecuación de Bernoulli. Aquí vemos que nuestra n pues vale 2, hacemos la resta y nos quedaría y a la menos 1. Por propiedades de las potencias sabemos que esta potencia negativa se puede expresar como una fracción,
colocando la y en el denominador. Ahora, utilizando la propiedad inversa de la división, la y que divide pasa del otro lado de la igualdad. Tenemos ahí. Bueno, pues pasaría multiplicando. Aquí tenemos a la y dividiendo abajo. Pasaría multiplicando por propiedades de la división. De ahí pues despejamos la y, la u que está multiplicando por propiedad de la multiplicación, propiedad inversa, pues pasaría abajo en el denominador. Y volviendo a aplicar la propiedad que hicimos acá, la u que está abajo puede subir o representarse de esta forma como un exponente negativo. Y pues así nos quedaría despejada la letra y de nuestro cambio de variable que utilizamos. Ya tenemos la y despejada, pero no solo es eso. Vemos que tenemos en la ecuación de Bernoulli una derivada de y. Por lógica, pues entonces debemos de aplicar la primera derivada a la expresión que representa la y, quedándonos de la siguiente forma. Ahora debemos de sustituir el resultado de la y su derivada, que también calculamos, la debemos de introducir en la ecuación de Bernoulli, sustituyendo por las partes. Debemos de operar la expresión y ajustarla de la siguiente forma. Aquí lo que hicimos pues, fue multiplicar potencia de una potencia. La posible dificultad es que los estudiantes no sean hábiles haciendo operaciones con exponentes o tengan erróneamente arraigada la noción de que una operación de un exponente elevado a otro exponente pues se vaya a sumar, cuando la realidad es que pues se multiplica. Ahora vemos que debemos eliminar ese menos u elevado a menos 2 que está aquí de este lado, porque pues acá no lo tenemos. Queremos que esto se asemeje a esto. Pues para ello debemos de eliminar este menos u que está aquí adelante. Se me ocurre multiplicar a la expresión por menos u al cuadrado. ¿Y esto por qué? Porque si multiplico por menos u al cuadrado toda la expresión, este menos u que queremos eliminar de aquí, que es nuestro objetivo, se va a hacer 1. Tenemos menos u al cuadrado por menos u a la menos 2. Tenemos las mismas bases, pasan iguales, menos por menos nos da más y los exponentes se suman. Una vez definida la multiplicación, pues es hora de aplicar la propiedad distributiva y yo la representé de esta forma. Este menos u al cuadrado pues va a multiplicar a cada término del que está dentro y pues quedaría así. Yo lo separé para que se viera pues el proceso completo. Se puede hacer obviamente todo junto. Este menos u al cuadrado va a multiplicar a este término de aquí y pues al final nos quedaría solamente du por dx. Aquí hay procesos de eliminación de potencias, propiedades que vimos antes, etcétera. Después este menos u al cuadrado va a multiplicar a este término que está aquí en color verde. Igual va a haber eliminación de exponentes, va a cambiar de signo, menos por más va a dar menos, y haciendo todo el desglose algebraico, al final nos va a quedar esta expresión, menos 1 entre k, que multiplica x por u. Y por último, el menos u al cuadrado va a multiplicar a toda esta parte roja de aquí. Desarrollando la expresión, pues nos va a quedar al final menos 1/2 por x al cubo. Pues juntamos todas las respuestas que tenemos ahí y ya nos quedaría de esta forma. Y ahora sí, ya pasamos de la forma de Bernoulli a la forma lineal. Aquí podemos comprobar que efectivamente pues es cierto. Tenemos la derivada expresada de esta forma, tenemos el p de x de este lado, aquí está, tenemos la y que cambiamos de variable a u y tenemos el q de x. Ahora el cuarto paso pues es la resolución de la ecuación diferencial en su forma lineal. Aquí lo que sigue pues es calcular su factor integrante, que está dada por la siguiente fórmula que tenemos ahí. Por la relación que hicimos anteriormente, sabemos que
p de x pues vale menos 1 entre k por la variable x. Se toma con todo y signo. Una vez identificado p de x, pues vamos a proceder a reemplazar y calcular la integral dada. Esta integral que tenemos ahí. Nosotros vamos a enfocarnos solo en la parte de la integral para obtener el factor integrante, donde recordemos que p de x vale menos 1 entre k por x. Pues bueno, vamos a empezar a manipular la integral. Y bueno, pues aquí el paso solamente es introducir esta expresión dentro de la integral. Nos quedaría de esta forma. Donde hay p de x ponemos menos 1 entre k por dx. De aquí vamos a considerar esto pues como una constante que no afecta a la x. Entonces esta parte puede salir fuera de la integral y dentro solamente nos queda x por dx. Aquí identificamos que es una integral del tipo de inmediata. Aplicamos la fórmula, este menos 1 entre k pues se queda ahí multiplicando y adentro integramos con esta fórmula que nos dice que la integral de x por el diferencial de x es igual a la x elevado a su exponente más 1 dividido entre el valor del exponente más 1. En este caso la x tiene de exponente 1. 1 más 1 nos da 2 y 1 más 1 nos da 2. Esto de aquí pues se multiplicar fracciones. Menos 1 entre x cuadrada menos x cuadrada, k por 2, pues 2k. Al final este valor lo sustituimos aquí, que es el valor de la integral, y pues nos quedaría el factor integrante de esta forma, la e que se mantiene ahí y el resultado que obtuvimos, menos k al cuadrado entre 2 por k. Aquí una dificultad que pueden sufrir los estudiantes pues es que no pueden identificar que el menos 1 entre k actúa como una constante que pueda salir fuera de la integral, pues para operar más cómodamente. También un error que puede haber es que el alumno se quede con esta respuesta y trabaja a partir de aquí con ella, lo cual es incorrecto. Entonces aquí el paso que sigue, ya una vez tenido nuestro factor integrante, es multiplicarla por la ecuación lineal que tenemos acá arriba. Esta es la ecuación lineal, la puse acá arriba para que la vieran siempre. Entonces hay que multiplicar cada término que está aquí por el factor integrante que calculamos. Entonces nos quedaría traducido de esta forma. Este es el valor del factor integrante, pues por cada término que tenemos ahí. Dos factor común nos quedaría de esta forma. Después, obviamente, hay que desarrollar la expresión. Una vez operando el factor integrante, pues por los términos que tenemos aquí, nos arroja esta solución. Después hay que despejar este de x que está aquí. Esto se hace con el fin de integrarlo en el próximo paso. Entonces vamos a despejar este de x que está ahí. Pues al final va a pasar del otro lado por la propiedad de la división, propiedad inversa de la división. Aquí está dividiendo, pasa de este lado, pues multiplicando todo este término. Aquí la dificultad que se presenta es que el estudiante se puede perder en el proceso, no saber qué hacer y confundirse en algún paso, en alguna operación, en algún signo. La recomendación, como siempre, es prestar mucha atención, estar concentrado, practicar mucho, razonar. Después debemos de integrar a ambos lados de la igualdad. Este es el siguiente paso. Ya una vez despejado nuestro diferencial, el siguiente paso es integral. Primero vamos a resolver la integral del lado izquierdo, que está ahí, la integral de color verde. Pues esta es muy fácil. Estamos integrando esta expresión, que es prácticamente una derivada, entonces solamente nos queda pues lo mismo. Después vamos a integrar el lado derecho, esta parte de color azul. Eso lo vamos a integrar. Aquí vemos que del lado derecho de la integral que nos queda pues no se puede resolver de forma directa ni por integración por partes, pues ya que no poseemos la derivada de alguna de las funciones ni podemos manipular la integral para que nos arroje pues estos datos. Así que en este caso pues vamos a recurrir a la técnica de integración por sustitución o por cambio de variable.
Este paso es sumamente difícil para el estudiante, pues es muy complicado ver qué técnica utilizar, y sobre todo una vez identificada dicha técnica se le puede dificultar mucho al comprender cuál es el cambio que se debe hacer, o bien algunos otros estudiantes se pueden perder y como observan que la integral que tienen frente a ellos ya no se puede avanzar por integración tradicional, pues vuelven hacia atrás para revisar si existe algún error en sus cálculos, y al no encontrar nada, pues lamentablemente genera desconfianza, desinterés, y pues en muchos casos viene la frustración. Aquí la recomendación es la práctica constante, como ya se dijo, y buscar apoyo de recursos visuales, tecnológicos, así como alguna herramienta de integración, si en verdad se dificulta pues hacerlos. Bueno, pues una vez que establecimos la integración por el cambio de variable, debemos de ver quién será la variable a ser candidata al cambio. Aquí el estudiante debe de detenerse a observar la integral y visualizar qué es lo que quiere y la forma que quiere lograr y para qué. Vamos a suponer que el estudiante dice que su cambio de variable pues será la expresión menos un medio por x al cubo, y después debe de derivar para sustituirla en el diferencial. Entonces, teniendo la expresión menos 3 medios por x al cuadrado, vemos que no tiene esta fracción en el exponente para colocar el cambio y seguir operando, pero pues vamos a suponer que sí la tiene. La integral quedaría de la siguiente forma. Podemos ver que es una expresión muy compleja. Aquí el chiste es que nos quede una integral directa de ser posible. Como tenemos una exponencial y una variable, pues esperamos mejor que la derivada sea el término que acompañe al exponencial, con el fin de tener un resultado como un logaritmo natural o solo el valor de la exponencial. En el peor de los casos, pues alguna integral por partes, pues más ameno. Entonces buscamos que nuestra integral que tenemos de este lado pues se asemeje un poquito a esto. Es lo que queremos llegar. Entonces ya la w ya no va a ser menos un medio de x al cubo. Ahora la w va a ser esta expresión de acá arriba y su derivada va a ser igual a esto. Nuestra misión aquí, nuestra tarea, es hacer que el contenido de esta integral que tenemos aquí se asemeje mucho a las variables del cambio. Aquí la dificultad es que muchos se van a perder, ya que no es fácil de ver los cambios de variables. También un cambio de variable diferente puede llevar a otros caminos y en el proceso pues puede ser más complejo el desarrollo de la integral. Entonces vamos a empezar a manipular la integral en color azul. Aquí como ya tenemos el menos x al cuadrado entre 2k que está aquí arriba del exponencial, pues solamente la sustituimos y a la w. Ahora esta expresión de aquí, x al cuadrado menos 2k, la podemos expresar de esta forma, pues para visualizar un poco mejor. Nosotros tenemos en la integral menos un medio de x al cubo. Hay que manipular esa expresión recurriendo al álgebra. Sabemos que menos un medio de x al cubo se puede expresar como menos un medio de x al cuadrado por x. Si nosotros hacemos la propiedad de la multiplicación, x al cuadrado por x nos da x al cubo. Entonces estamos expresando este término de esta forma, no estamos alterando nada, solamente estamos reescribiendo la integral para que menos un medio x cuadrado se le parezca ahora a un medio de k por x cuadrado. Pues lo que nos hace falta es la letra k de abajo en la división. Por propiedades de la integral y como k por ahora hace la función de un número, podemos colocar dentro de la integral la k dividiendo, o bien solamente colocar 1 entre k, y afuera lo tenemos que colocar multiplicando para que haya un equilibrio en la ecuación, en la integral, perdón, y pues no se altere. Ahora podemos observar que ya tenemos la expresión menos un medio de k por x al cuadrado, por lo que ahora sí podemos sustituir la letra w
y nos quedaría de la siguiente forma. Ya tenemos la expresión que equivale a la letra W, entonces aquí ya la podemos sustituir. Ahora queremos hacer que lo de adentro de la integral se parezca a esta cosa que tenemos aquí. Identificamos que tenemos el de x y una x que sobraba de la manipulación de la otra expresión. Vamos a juntarlas para visualizar un poco más y analizar qué nos faltaría. Podemos reescribir nuestro dw de esta forma. Observamos que nos hace falta un menos 1 entre k dentro de la integral, pues procedemos a colocarlo. Como en el caso anterior, recordando que si colocamos menos 1 entre k dentro de la integral, fuera de ella debemos de colocar la operación inversa. Operando tenemos la siguiente expresión y ahora sí podemos sustituir de w en la integral. Pues ya tenemos su igualdad. Esta es la solución de la integración por sustitución. Pero aquí hay que seguir resolviendo la integral. En este caso solamente del lado derecho. Hasta que ya no nos aparezca una integral. Podemos ver que la integral se resuelve por la técnica de integración por partes, también llamada de doble sustitución. Esta fórmula que está aquí permite transformar la integral a una integral un poco más sencilla. Entonces aquí nosotros vamos a adecuar la fórmula a nuestra conveniencia, ya que la letra u ya la tenemos utilizada para representar otra variable. Entonces nos quedaría de esta forma, donde a va a ser la función de la w y db va a representar a todo esto que está aquí. Como nos falta el valor de b y de a, pues las procederemos a calcular. En este caso pues tenemos la a, que es mi w, derivamos esta parte, la derivada de w, y tenemos de este lado el db, la integral de la e elevado a una variable, pues es básicamente la misma. Entonces su integral y su derivada pues son prácticamente los mismos. Una vez calculado estos valores, los procederemos a sustituir en la fórmula. Entonces aquí ya tenemos los valores con sus derivadas, sus integrales respectivas. Solamente las vaciamos en el orden en el que van. Los puse con colores pues para que sea más atractivo y más entendible visualmente. Entonces la solución a la integración por partes viene dada de esta forma que tenemos aquí. Esta sería la respuesta a la integración por partes. A eso le sumamos el menos k al cuadrado que dejamos de lado, lo colocamos ahí y pues la igualdad se sigue respetando. Así nos quedaría. Podemos seguir observando que aún tenemos una integral del lado derecho que debemos de eliminar sí o sí, y pues vamos a seguir resolviéndola. Como siempre nos enfocaremos a este lado que está aquí para su evaluación, dejando de lado un poco todo esto que está aquí, lo vamos a dejar de lado y al final pues lo integramos aquí, lo metemos. Entonces tenemos la siguiente integral que está aquí. Podemos observar que es una integral directa, así que pues la procedemos a resolver. Bueno, pues ahora si juntamos lo que dejamos pendiente, todo esto es esta parte de aquí que la dejamos pendiente, la incluimos en nuestra solución. Esta EW es esta de aquí y todo esto que está acá es lo que estaba pendiente de aquí. Entonces esta sería nuestra solución. Ahora sí, ya no tenemos integrales, entonces podemos seguir avanzando con el ejercicio. Una vez tenida la expresión, lo que sigue es deshacer los cambios de variable que hicimos anteriormente. Entonces el cambio pues nos quedaría de la siguiente forma, donde hay w's en estas partes pongo su valor. Después de aquí
vamos a operar. Propiedad distributiva. Este menos que al cuadrado va a multiplicar a estos términos de aquí. Y haciendo las operaciones de cada término, nos quedaría expresada de esta forma. Menos por menos nos da más. Y pues la multiplicación de todo esto, pues está dada de esta forma. Después lo que sigue es despejar la variable u de esta ecuación de aquí. En esta expresión pues aplicamos propiedades de los exponentes. En este caso este exponencial que está aquí lo vamos a subir hacia arriba multiplicando. Nos quedaría de esta forma. Y después pues vamos a aplicar propiedad distributiva otra vez, multiplicando al cuadrado por cada uno de estos términos. Hasta aquí nada más. Esto no se puede multiplicar porque es una suma ajeno a la multiplicación. Aquí pues las posibles dificultades que se pueden observar o que se tienden a observar son meramente algebraicas. El estudiante debe de tener muy bien cimentado las propiedades y las operaciones pues para simplificar lo mayor posible la expresión. Como podemos ver, son expresiones muy largas, entonces si el estudiante pues no tiene las bases para reducir, para simplificar, pues va a trabajar con una expresión súper larga y pues va a tender a equivocarse. Es lo que va a pasar. Aquí el siguiente paso es deshacer la sustitución que hicimos sobre el valor de la u, donde dijimos en el principio que u era igual a 1 entre y. Entonces donde hay u, pues ponemos 1 entre y. Solamente ahí de este lado nos quedaría así. De aquí lo que sigue es despejar la variable y de esta expresión de aquí. Como en el caso anterior parece muy complicado, pero pues es relativamente fácil. Esta y que está acá abajo va a pasar multiplicando a toda esta expresión. Nos quedaría de esta forma. Este 1 pues se queda ahí en su lugar. Como aquí tenemos que dejar la y sola, entonces toda esta expresión que está multiplicando la y va a pasar por lógica dividiendo abajo del 1 y nos va a quedar de esta forma. Y va a ser igual a 1 sobre todo esto que está aquí. Entonces aquí el paso que sigue es deshacer el cambio de variable que hicimos desde el inicio. Entonces deshacemos el cambio de variable y nos quedaría de esta forma. Donde hay x vamos a poner test. Entonces vamos a recapitular. Vamos a ver la evolución de la resolución de la ecuación diferencial que teníamos. Primero se nos dio esta expresión que está aquí. A veces no teníamos pues ni una idea de cómo solucionarla. De ahí vimos algunas formas pues para su resolución y concordamos de que se abordaba con la resolución de la forma de Bernoulli. De ahí nos dimos cuenta de que teníamos que transformar esta forma a una ecuación lineal, introduciendo métodos, técnicas, calculando el factor integrante, aplicando integración por partes y aplicando integración por sustitución. Pues finalmente nos queda nuestra ecuación que va a ayudarnos a modelar o a responder a las preguntas que nos hicieron al principio. Ahora el paso que sigue es aplicar las condiciones iniciales dadas en el ejercicio. Esto con el fin de calcular la constante de integración que le llamamos C y llegar a una ecuación para presentar una solución un poco más completa y adaptada a las condiciones específicas del problema que se nos da. En este punto, los estudiantes podrían presentar dificultades al sustituir malos valores o al momento de simplificar la expresión. Leyendo bien el enunciado, podemos obtener los siguientes datos. Cuando la función y vale 0, en el tiempo inicial la velocidad es de 4 y la k es igual a 0.5. Aquí se deduce entonces
que el tiempo, pues vale 0. Entonces, sustituimos y operamos en nuestra ecuación diferencial. Aquí solamente vaciamos los datos. Y en el tiempo 0 pues vale 4. Sustituimos ahí. Donde hay K ponemos 0.5. En este caso aquí, aquí y acá. Ponemos 0.5 y operamos. Para encontrar el valor de la constante C, ahora vamos a sustituir el valor del tiempo. Por lógica, por lo que dijeron aquí arriba, sabemos que el tiempo vale 0. Aquí la dificultad de un estudiante es no poder identificar este dato de aquí o colocarlo en una posición incorrecta. Se nos dice que en el tiempo 0 la velocidad es 4. Entonces nos está diciendo el problema que el tiempo vale 0. Entonces donde hay test ponemos el valor de 0. Después desarrollamos la operación. Esto por 0 al cuadrado pues nos da 0, 0.25 se queda ahí. Y 0 al cuadrado nos da 0 por la e, pues nos da 1. Porque recuerden que todo letra elevado a 0 nos da 1. C por 1 nos sigue dando C. De esta expresión que nos queda, ahora tenemos que despejar la constante de integración. De igual forma, pudiera parecer un poco difícil en ocasiones, pero aquí lo importante es tener pues la noción de que esto es una división. Para despejar una división, pues se pasa todo el término de abajo a multiplicar. Una operación inversa de la división pues a la multiplicación. Teniéndolo así se hace propiedad distributiva. 4 por 4 por C, y nos quedaría de esta forma. Aquí la representamos y operando pues nos quedaría así. 4 por 0.25 nos da 1, 4 por C nos da 4C. Ahora sí, este 1 que está sumando pasaría al otro lado de la igualdad restando por la propiedad de la suma. 1 menos 1 nos da 0. Despejando el 4 de la C, pues nos quedaría 0 entre 4 y 0 entre 4, pues nos daría 0. Entonces, la constante de integración vale 0. Este valor, pues lo podemos sustituir en la fórmula inicial para ahora sí finalmente tener nuestra ecuación que al fin nos diga el tiempo cuando pasan 2 horas. Sustituimos los datos. La única que cambia aquí es la constante de integración. Vale 0. Por toda esta expresión pues se va a hacer 0. Al final va a desaparecer. Y finalmente esta de aquí es nuestra ecuación que nos va a dar la respuesta a la pregunta original planteada. ¿Cuál es la velocidad cuando el tiempo vale 2? Cuando han pasado 2 horas. Para averiguarlo pues solamente sustituimos el 2 dentro de la ecuación. Cuando la función del tiempo vale 2, pues el resultado es 0.8. Por último, vamos a abordar el sexto paso, que es la visión retrospectiva. Este paso es más que nada dar un análisis del ejercicio. Aquí se le puede explicar o se le puede pedir al estudiante que explique pues las conclusiones que le dejó la actividad. Se esperaría una respuesta como la siguiente. Esto quiere decir que el ave después de 2 horas de vuelo va a recorrer 0.8 kilómetros o bien 800 metros si queremos convertir de kilómetros a metros. La siguiente pregunta que nos hacen: ¿cuál será la velocidad a la larga? Por pura lógica, entre más tiempo vuele el ave, este tenderá a cansarse y pues obviamente va a parar, lo que indica o lo que se deduce que su velocidad pues valdrá 0 en algún momento. Vamos a demostrar lo que estoy diciendo en base a la ecuación que calculamos.
Vamos a suponer que pasan 10 horas. Entonces, el ave va a tener esta velocidad de aquí. Si podemos ver, ella es mucho menor a la velocidad anterior. Cuando eran 2 horas tenía una de 0.8 kilómetros. Ahora en 10 horas pues tiene 0.03 kilómetros. Si pasan 100 horas, ahora su velocidad pues será mucho menor. Y si pasan 1000 horas, su velocidad pues prácticamente está yéndose a cero. Entonces, por deducción, va a llegar a un punto donde va a tender a infinito y la velocidad va a tender a cero. Y bueno, pues aquí podemos ver una modelación del vuelo del ave. Aquí podemos observar que al cabo de 2 horas el ave pues va a tener una velocidad en kilómetros de 0.8. Este eje es el tiempo y este eje es la velocidad. Y aquí estamos viendo que su trayectoria pues está tendiendo a cero. La velocidad que alcanza el ave va a tender a cero, va a ser muy pequeña. Entre el tiempo avance, pues su velocidad va a ir disminuyendo. Con este modelo pues podemos observar que lo que hicimos pues es correcto. Para finalizar esta etapa podemos solicitarle al estudiante que modele la situación, esto con el fin de que tenga un mayor entendimiento sobre lo que hizo y se dé cuenta de que la asignatura en verdad le dejó un aprendizaje significativo. O bien, el docente puede utilizar esta simulación del gráfico del vuelo del ave para explicar de mejor manera el ejercicio y hacer que el estudiante se interese más. Aquí las dificultades que puede mostrar el estudiante son inherentes a la interpretación de los resultados, el análisis en sí. De igual forma, si se le pide que modele la situación, pues podría presentar una gran dificultad para aquellos estudiantes que no posean las competencias tecnológicas necesarias para hacerlo. Al final podemos culminar con algo referente a la aplicación de las ecuaciones, enfatizando en su importancia. Por ejemplo, el docente puede decir, entonces, si alguna vez te has preguntado cómo los científicos, biólogos, ingenieros y demás profesionistas pueden predecir el comportamiento de los animales, lanzar un cohete o diseñar un avión, esta es la matemática que están utilizando. Lo anterior no solo va a reforzar el aprendizaje, sino que también tenderá a motivar al estudiante a ver la clase como una herramienta, más que como una asignatura que tiene que cubrir. Muchas gracias.